bloques van desde 128 bytes hasta 1024 bytes. Depende mucho también del sistema operativo y la forma como va a manejar el bloque. La propiedad esencial de un dispositivo de bloque es la posibilidad de leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás. Es decir, el programa puede leer o escribir en cualquiera de los bloques que nosotros tengamos a disposición. Entre los dispositivos de bloque más comunes, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la unidad de CD-ROM. CD-ROM es un acrónimo de Compact Disc Read Only Memory. Este es un estándar de almacenamiento de archivos que se utiliza o que utiliza los discos compactos, ¿no? Caracteriza por ser solo de lectura, aunque sabemos que en una época teníamos la posibilidad de acceder a dispositivos de CD-ROM con capacidades de lectura y escritura, pero el común denominador son dispositivos de lectura. Otros estándares son el CDR o WORM, que permite grabar la información una sola vez, que es cuando tenemos un CD virgen y guardamos por primera vez esa información a sabiendas que es la única vez que podemos abrir la sesión para guardar, y una vez que hemos terminado el proceso de grabar información ya no nos permite modificar, ¿no? También el CDA, que permite reproducir sonido, que son los CDs que nosotros utilizamos en las grabadoras o en los dispositivos de audio. También tenemos el CDI, que define una plataforma multimedia, y el Photo CD, que está relacionado a visualizar imágenes estáticas. Hoy por hoy, incluso las nuevas computadoras ya no traen la unidad de CD, como se han de haber dado cuenta, ¿no? Está entrando a la época del desuso del CD-ROM. Ya no es algo que todo el mundo tenga disponible hoy por hoy. Otro dispositivo de bloque es el disco duro. Los discos duros proporcionan un acceso más rápido a los datos que tenía en su momento los discos flexibles, ¿no? Y pueden almacenar mucha mayor cantidad de información. Los discos duros son conformados por láminas rígidas que pueden superponerse unas sobre otras, de modo que unidad de disco duro puede tener acceso a más de una de ellas, y eso va a permitir que si tiene muchas láminas, pues tenga mayor capacidad, ¿no? La mayoría de los discos duros tienen de 2 a 8 láminas, y un disco duro normal puede girar a una velocidad de 3.600 revoluciones por minuto. Ojo, esto es un dato no exacto, pero sí que nos da una idea de cómo más o menos funciona un disco. Deben tomar en cuenta que hay discos de mayor velocidad, que tienen mayores prestaciones. Y cuando nosotros adquirimos un disco, pues este valor de la cantidad de revoluciones por minuto en la que gira puede ser interesante para saber a qué velocidad puedo yo leer o escribir en el disco, ¿no? Estos discos tienen cabezas de lectura y escritura que se mueven en la superficie del disco sobre una burbuja de aire a una profundidad de 10 a 25 millonésimas de pulgada. El disco duro tiene que ir sellado para evitar la interferencia de partículas en la mínima distancia que existe entre las cabezas y el disco. Entonces, ustedes abren un disco que está cerrado al vacío, pueden ocurrir problemas con el disco, aunque sí existen métodos para hacerlo, ¿no? En su momento existía el disquete o el disco flexible, que, bueno, en mi época nosotros lo utilizamos para guardar los trabajos, que era un elemento de polietileno recubierto con óxido de hierro que contenía partículas minúsculas capaces de mantener un campo magnético, y estaba encapsulado en una carcasa o funda protectora de plástico, ¿no? Y hoy por hoy todavía tenemos el icono del disquete que nos permite hacer la acción de guardar, ¿no? Como ustedes ven aquí. Es el icono del disquete de lo que estamos hablando, ¿no? Que nosotros utilizamos para guardar nuestra información. Y ya se quedó como un icono representativo para la acción de guardar. La información se almacenaba en el disquete mediante la cabeza de lectura y escritura en la unidad de disco, que altera la orientación magnética de las partículas. La orientación en una dirección representa el valor de 1 y la orientación en otro valor, pues el binario 0. Dependiendo de su capacidad, un disco
de este tipo, pues podía contener entre 2.88 megabytes, ¿no es cierto?, de información. Y generalmente era un disco de 3 pulgadas, cerrado en un plástico rígido, que nosotros comúnmente le llamamos nuestro disquete, no un disco flexible. Y este disquete era el último que apareció, pero antes de eso había disquetes más grandes, de 5 pulgadas, y que guardaban menos información, hasta 1.4 megabytes. Pero bueno, eso es en historia, ¿no? De lo que nosotros disponíamos. Pero ojo, el hecho de que, digamos, que ya no vienen los nuevos equipos no quiere decir que en algún momento tengamos que usarlos, porque todavía en nuestro medio, sobre todo en las organizaciones donde a lo mejor ustedes en algún momento vayan a trabajar, existen todavía equipos que tienen estos dispositivos y que alguna vez les va a tocar leer o acceder a esa información. Luego tenemos los dispositivos de carácter, que es aquel que envía o recibe un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. No se puede utilizar dirección ni tiene una operación de búsqueda. Entre los dispositivos de carácter que se pueden mencionar son los siguientes. El mouse. Obviamente con el mouse, en este momento yo estoy, por ejemplo, haciendo una raya, ¿no? Es el segundo dispositivo que está más utilizado. Aunque debo constar que no es un mouse, no es un lápiz, pero hace la misma acción de un mouse. El mouse o ratón se arrastra a lo largo de la superficie donde nosotros podemos maniobrar el área que conforma el monitor. Y este fue inventado en la época del inicio de la computación por la compañía Xerox en su momento. Y su nombre se deriva de la forma en la cual se asemejaba a un ratón, ¿no? Por la cola, que era el cable que se unía al computador. Luego tenemos otro dispositivo de entrada-salida, que es en este caso el monitor o los monitores. Ojo, los mouse también han evolucionado de una manera muy interesante, ¿sí? En nuestra época teníamos un mouse que tenía una bolita que teníamos que sacarla periódicamente y limpiar para que funcione. Ahora hay varios tipos de mouse que se conectan por USB, usando cable, mouse inalámbricos, mouse con Bluetooth, un mouse que tiene mecanismos para proteger nuestras manos. El que tengo yo, que es un lápiz, que me permite rayar, que es un dispositivo parecido al mouse, entre otros. Ok. Cuando hablamos de monitores, también los monitores han evolucionado con el tiempo. No hace mucho teníamos monitores que eran muy pesados y que tenían características muy básicas si las comparamos con los monitores de hoy en día, ¿no? El monitor o pantalla de video, sabemos que es el dispositivo de salida más común. Hay algunas que forman parte del cuerpo de la computadora, es decir, es parte de la computadora misma, y otras que tenemos del monitor aparte, o como las laptops, hoy por hoy, que no solamente es un monitor, sino también se convierte en una tablet, que es un touch, ¿no? Y que yo puedo no solamente mirar, sino que a través de la pantalla y usando el dedo en vez del mouse, pues puedo tomar acciones en la computadora. Entonces, existen muchas formas de clasificar los monitores. La básica es en términos de su capacidad de color, que puede ser monocromáticos, que despliega solo dos colores, uno para el fondo y otro para la superficie. Los colores pueden ser blanco, negro, verde, negro, ámbar y negro. Puede tener escala de grises o monitor con escala de grises. Pero estos eran los monitores que usábamos cuando teníamos terminales, ¿no? No inteligentes, en donde el monitor se veía de una manera totalmente diferente a lo que ustedes ven hoy por hoy, con una pantalla plana que tiene una cantidad de capacidad de color, de resolución, entre otras cosas. ¿Okay? Entonces, la cantidad de colores que pueden desplegar los monitores, pues hoy por hoy llega hasta 4K, con las últimas variaciones que se tiene, pero también ha sido uno de los dispositivos que
venido evolucionando de manera muy, muy importante. Luego tenemos las famosas impresoras de línea, las matriciales en su época, ¿no? Son rápidas y ruidosas, tenían la desventaja de estar limitadas a la impresión de caracteres, por lo que no son apropiadas para aplicaciones donde los gráficos sean lo más importante en la impresión, ¿no? Estas impresoras de línea se alinean martillos similares a las agujas sobre el ancho del papel y ahí tenemos las cintas de impresión. Y les cuento que estas impresoras matriciales todavía se siguen utilizando en nuestro medio, eh, porque son bastante útiles porque permiten sacar copias automáticamente mientras imprimen, ¿no? En su época, otro mecanismo de entrada-salida eran las tarjetas perforadas, que fue inventado ya en la época de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, no por un francés de apellido Jacquard, y luego perfeccionado por un estadounidense, ¿no? En 1890. Se usaron para acumular y procesar automáticamente gran cantidad de información y estuvo vigente durante mucho tiempo y a mediados de los 50 la tecnología de las tarjetas perforadas se perfeccionó con la implementación de más dispositivos con mayores capacidades, ¿no? Bien, obviamente eso es una introducción muy, muy básica de todo lo que nosotros tenemos como dispositivos de entrada-salida y sabemos que en la actualidad seguro ustedes tienen muchos más y que dan cuenta de cómo ha venido evolucionando y cómo seguirá evolucionando todo este tema. Veamos el controlador de dispositivos. Las unidades de entrada-salida constan por lo general de un componente mecánico y otro que puede ser electrónico. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo de adaptador. La tarjeta controladora tiene por lo general un conector en la que se puede conectar el cable que va al dispositivo en sí. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 y hasta 8 dispositivos idénticos, ¿no? Si la interfaz entre el controlador y el dispositivo es estándar, ya sea un estándar oficial tipo estándares basados en ANSI, en la IEEE o estándares a nivel de ISO, o bien un estándar que ha sido hecho por algún fabricante en especial, estos pueden fabricar controladores o dispositivos que se ajusten a esta interfaz. Es importante que nosotros distingamos entre lo que es el controlador y el dispositivo, porque el sistema operativo casi siempre trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Es decir, el controlador viene a ser ese software que nos permite interactuar con el dispositivo. Casi todos los micro y mini computadoras utilizan el modelo de un bus para comunicarse entre la CPU y los controladores. En su época, los grandes mainframe utilizaban con frecuencia otro modelo con varios buses y computadoras especializadas para manejar los dispositivos de entrada-salida. Es llamados canales de entrada y de salida, que toman cierta carga de trabajo en relación a manipular, gestionar los dispositivos de entrada-salida fuera de lo que era la CPU principal. Eso en los tiempos que se usaban los mainframes. La labor del controlador es convertir el flujo de bits en serie a un bloque de bytes y llevar a cabo cualquier corrección de errores que fuera necesario. Lo común es que el bloque de bytes debe ensamblar bit a bit en un buffer dentro del controlador y después a verificar la suma y declarar el bloque libre de errores. O se lo puede copiar en la memoria principal.